Las parejas, dice Hellinger, van a tener futuro, una pareja nueva, siempre y cuando se respete a la pareja anterior o a las parejas anteriores y a los hijos de estas parejas. Fíjense en que una y otra vez vuelve el asunto del respeto. Es un respeto que también hay que comprender lo que significa la palabra respeto, porque respeto no es hacer caso, porque a veces yo siempre todas las cosas que digo me acuerdo de mi madre. Mi mamá piensa que respetar es hacer caso. Pero ella cuando ve que el otro se enoja, entonces dice, te voy a hacer caso. Y creemos que eso es respetar, eso no es respetar. Respetar es ver al otro tal como es. Y que es la relación de pareja justamente se da esto, que el otro es igual que yo. Parece que se nos olvida cuando establecemos una relación de pareja y empiezan a haber estos desniveles donde, bueno, o la mujer se cree superior al hombre o el hombre es superior a la mujer. Y como dice Hellinger, y piensan que se deben algo. Si yo pienso que el otro me debe algo, bueno, ya estamos en deuda y ya surge la culpa. Entonces, esta compensación continua en la pareja que se da justamente con esto del dar y el tomar, que Hellinger lo explicó, bueno, le llamó la ley del equilibrio, en la pareja funciona y tiene que funcionar. Obviamente que en los otros tipos de relaciones ya sabemos que no se puede equilibrar, pero en la de pareja sí. Cuando se rompe ese equilibrio, es que ahí comienzan los problemas de pareja. Comienza el tema de que, bueno, de que justamente eso, ¿no? Nos sentimos en deuda con el otro, o el otro se siente en deuda con nosotros. Tenemos que recordar que cuando nosotros conocimos a esa primer pareja, es que sentimos que lo amábamos. Por más que después se fue todo el desmadre, en ese momento sí, lo amábamos. Y que los nuevos ahora no son mejores que los anteriores, que es una cosa que también hacemos, de comparar. Ah, este que tengo ahora es mejor que el otro. ¿Mm? Y bueno, y también sucede en los sistemas, ¿no? Porque también nos miramos entre unos y otros, que los hermanos miran a la pareja, que sería el cuñado, la cuñada, y la madre, que mira el que es el yerno, y así nos miramos y todo, decimos, ay, sí, este que está ahora con la nena es mejor que el otro, o- y emitimos continuamente juicios que lo único que hacen es excluir y faltar el respeto. Entonces, eh, parece loco, pero aunque estos no son mejores que los otros, sí, los que vienen, los que están ahora, prevaleciendo ahora, tienen preferencia, dije Hellinger, sobre los anteriores. Es como cuando pasa con los padres. Los padres, mientras son padres, está la relación padre-hijos, pero cuando los hijos crecen y se casan, este sistema nuevo tiene prioridad sobre el anterior, que, como lo vemos en cada familia, no sucede porque los padres de esta hija que se casó y formó un nuevo sistema se meten en la vida y opinan. O no aceptan el matrimonio o qué sé yo, vaya a saber todas las cosas que suceden. Por eso es este movimiento de honra y de reconocimiento. Tenemos que honrar a los anteriores justamente porque hicieron lugar para los posteriores. Por más que el destino de ese anterior haya sido trágico o lo que haya sucedido. Cuando la pareja se encara desde ese lugar, entonces la pareja prospera, porque ahora pareja nueva que tengo, o sea, tanto mi pareja como yo, ¿no? Los dos, honramos a esos anteriores, le estamos agradecidos porque dejaron el lugar disponible para que esto ahora suceda, ¿sí? Y otra vez en una clase yo le hacía decir a una alumna que estábamos constelando el asunto, bueno, una familia ensamblada, también toda muy...
que le dijera a la pareja anterior del papá, gracias a ti vivo, y me decía, no, ¿por qué tengo que decir eso? Yo le decía, pero vos decilo, porque creemos que la frase tendría que ser otra. Es que gracias a ti vivo, porque ella tiene vida, porque ese papá abandonó a la otra señora, con la cual la dejó embarazada, y se casó con la mamá, y después nació ella. Entonces, gracias a ella, ella vive. Entonces ahí estamos respetando y honrando, que más allá del destino trágico, pónganle la calificación que le quieran poner, eso sucedió porque es que, bueno, el papá la abandonó a esa señora. Entonces ella le tiene que estar agradecida a esa mujer por su vida. Entonces, volviendo a los sistemas, el vínculo que se forma nuevo tiene preferencia sobre el antiguo cuando honramos a los anteriores y los anteriores se retiran. Entonces ahí esta nueva pareja adquiere fuerza. Y así se va todo equilibrando cada vez que respetamos a los anteriores. Los nuevos honran a los antiguos. Por eso es que nosotros honramos a nuestros ancestros. Y otra cosa más de la que tenemos que tomar conciencia, hablando de que no tenemos ni 5 de control en este mundo, yo cada vez estoy más convencida. A veces me resisto a la idea. Creo que controlo ciertas cosas, pero no controlo nada. Es que nuestros cónyuges no los elegimos nosotros, por mucho que creemos que sí, sino que está dirigida esa elección por ambos sistemas, que necesitan de la unión de esas dos personas para que justamente resuelvan esto que en estos dos sistemas no se resolvió. Por eso es que justamente conocemos a ese o esa, seamos hombre o mujer, que es el que tenemos que ir en pareja. Tanto el enamoramiento como las separaciones son necesidades de los sistemas familiares, no son decisiones individuales. Yo creo que son individuales. Bueno, todos creemos que decidimos por nosotros. Es más, creemos que nuestros pensamientos son nuestros. Hasta que llega un punto que te das cuenta que no. Son los PPs, los pensamientos privados que creo que tengo y que el otro ni se entera, ¿no? Yo te cuento que el otro se entera de todo lo que vos pensás. Y no porque seamos psíquicos ni nada. Es que es así. Nosotros creemos que podemos odiar a otro y no pasa nada. Bueno, así estamos. Es que todo lo que yo pienso del otro es que el otro le llega, porque el otro está dentro del mismo campo. Entonces, por resonancia es que todos sabemos todo, es como la información. La gente, por eso Hellinger decía, nunca se constela por curiosidad, a pesar de que todo el mundo va a constelar por curiosidad. O sea, vieron que de todo lo que dijo Hellinger, yo creo que, la verdad, qué cosas tomamos, no sé, pero lo más importante nadie lo toma. Nunca se constela por curiosidad y la mayoría va a hacerlo por curiosidad. Ay, a ver qué estará pasando. Ay, sí, fui a constelar y me salió esto. Y vos te quedás a decir, son criaturas, criaturas. Claro. Desde el adulto puedo ir a abrir un campo y hacer una constelación. Porque es justamente para reconocer, para ver las implicaciones, honrar, ordenar e irme hacia la vida. No por curiosidad, para ver quién fue el que se mandó la macana. Porque así eso es una actitud de un niño, una criatura, no un adulto. Entonces, en estas familias que parece que se van reconstituyendo, ¿no? Más allá de, imagínense, de los sistemas que juntaron a estos dos, ahora estos dos se separan, ¿bien? Y ahora van a ir hacia otro sistema, porque esta se separó de él, pero ella ahora se va a juntar con el otro, que van a ser
con este sistema y este con este sistema. Y se van agrandando la cosa. Por eso es importante esta humildad, este reconocimiento, este agradecerle al otro lo que nos dio, así no haya sido lo que nos hubiese gustado. Y cuando entramos en ese movimiento realmente sanamos, porque a veces uno ha tenido una pareja que le hizo pasar las de San Quintín. Bueno, yo por ejemplo. Sin embargo, yo lo sigo amando y lo honro, porque gracias a él es que ahora estoy aquí. Gracias a él. Gracias a él es que mis hijos viven. Entonces, ¿qué más puedo estar que estarle agradecida? A él y a todo su sistema. Eso nos hace grandes. Eso nos lleva a nuestro lugar. Si yo siguiera enojada por lo que hizo, que no hizo, lo que debería haber hecho, no podemos. No me puedo separar realmente, ¿ven? Por eso las separaciones, la gente piensa que se separa y que porque el cuerpo este se fue allá y el otro cuerpo está por acá, ya nos separamos. No, necesitamos separarnos y despedirnos con agradecimiento, pero un profundo agradecimiento que tiene que nacer del corazón, tiene que venir. Porque todo lo que no haya resuelto con ese es que lo voy a representar con este. Por eso nos inclinamos ante el pasado de la pareja anterior y ante el pasado de esta otra pareja. Y ante la pareja de la pareja anterior con el que ahora estoy. Y le decimos, te honro. Y reconocemos el lugar de primacía. Tú eres la primera. Y siempre lo serás. Siempre vas a ser la primera. O siempre vas a ser el primero. Y ya está. Y me despido. No que sigo enganchada, taca, 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 repitiéndolo, ay, lo que me hizo. Entonces ahora estoy presente para esta nueva pareja y no como estaba antes. Y luego viene el asunto de los hijos. Henninger dice que a nivel individual el anterior tiene preferencia sobre el posterior. El cónyuge actual tiene que respetar y agradecer al cónyuge anterior y también a los hijos de ese matrimonio anterior. Las parejas anteriores forman parte del campo de la pareja hasta que sean reconocidas, honradas y agradecidas. Por eso tenemos que, te honro, te agradezco y te dejo partir. Son tres movimientos, te honro, te agradezco y te dejo partir. Así nos vamos liberando. Por eso es importante que nosotros a los consultantes les insistamos en lo importante de esto, porque es que si no, no pueden. Bien, se reúnen los dos, ¿no? El hombre y la mujer. Recordemos que cada uno de ellos tienen un pasado, traen un pasado. Puede ser que tengan un pasado de una pareja anterior solamente, o de dos o tres, y de hijos o no hijos, y bueno, lo que sea. Ese respeto hacia las parejas anteriores colabora en el bienestar de nuestros hijos y en el destino de nuestros hijos. Por eso el que llega último tiene que respetar a todos los anteriores.
Por eso le decimos gracias por hacer sitio. Y cuando la pareja anterior siente respeto y agradecimiento, siente que la pareja actual le está agradeciendo, se retira y está agradecido. Y los hijos también. Y es maravilloso. Bueno, si es que lo comprendemos. El asunto es que no sucede porque no comprendemos la importancia. Cuando no se respeta, el primer hijo del nuevo matrimonio va a reemplazar a la pareja anterior, dice Hellinger. Vamos a ponerlo con los vínculos. A ver, esperen que pongo esto para acá. Y sucede tal cual, no es que lo reemplaza porque se pone ahí físicamente, es que lo reemplaza en cuanto a que como no sucedió ese movimiento, vamos a poner una mujer y un hombre. Esta sería la pareja ¿Por qué le pagaste actual. 20.000 pesos más? Y Y ahora, porque se fue hasta la una estuvo limpiando. Se fue. enchufar el micrófono. Entonces, esta es la pareja actual. ¿Mm? Ellos antes tuvieron otras parejas. Vamos a imaginar que él estuvo con ella y ella estuvo con él. Son las parejas anteriores. Ellos son los que se retiraron para hacerle sitio a él y a ella, y para que ellos ahora puedan estar en pareja. ¿Bien? Ahora imaginemos que ellos dos forman una pareja, pero se quedan enojados con sus parejas anteriores. No lo respetan. ¿Bien? Entonces, el primer hijo de este matrimonio, vamos a imaginar que ellos nace un hijo, este va a reemplazar a esa pareja anterior. Puede ser que él reemplace a él o a ella, no porque sea hombre, no puede reemplazarla. ¿Y qué sucede? No va a haber respeto. ¿Eh? Él no va a poder respetar a sus padres, porque él está en lealtad con alguna de esas parejas anteriores. Entonces, como se está dando de esa lealtad, no hay respeto después hacia sus padres, porque él no siente que es el hijo, él siente que es uno de ellos. Está haciendo prevalecer o mostrando estos que fueron excluidos, porque ellos serían excluidos. Esto significa que el que tiene hijos de una pareja anterior eh, tiene menos disponibilidad para su pareja actual. Parece difícil de entender esto, pero ahora lo vamos a entender. Es un hecho que hay que respetar. Vamos a imaginar que ellos dos tuvieron, a ver, vamos a jugar una más chiquita, a esta hija. ¿Sí? Entonces, él tiene que respetar a él, que sería la pareja anterior de ella, y a esta hija. ¿Mm? El respeto tiene que ser hacia ambos, porque es que ella llegó primero que él y que ella. Ay, perdón, y que ella. ¿Ven? Y ahí vamos viendo el orden y lo vamos respetando. Por eso siempre que llegó primero merece respeto. La consecuencia sistémica de esa menor disponibilidad provoca la necesidad de una compensación en la pareja que esté más libre. Este fenómeno es inconsciente. La pareja más libre, sin saber por qué, necesita estar menos con su pareja. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a imaginar que él, a ver, que el que estaba menos libre, ¿no? El que está más libre. Él está más libre porque él no tuvo hijos. Entonces, como no hay respeto acá, entonces él siente que no
no tiene muchas ganas de estar con ella. Entonces él se va a hacer cosas, y trata de pasar la menor cantidad de tiempo con ella, porque no se respetó esto todavía. Todavía él no está ocupando el lugar. Entonces, obviamente que no es que lo haga a propósito, lo hace porque es que siente esa necesidad, porque no tiene su lugar. No lo tiene porque todavía tampoco lo respetó, ¿no? Entonces, eh, esto sería a nivel individual, ¿no? Entre ellos. Al nivel del sistema, o sea, vamos a bajar las parejas anteriores, a nivel de todo el sistema, o sea, todos los padres de ella, los padres de él, los abuelos, todos los de, por parte de los dos. ¿Mm? Recordemos que el último sistema creado es el que tiene preferencia. En este caso, el sistema creado último es este, en comparación con los anteriores. Cuando no se respeta ese orden, las consecuencias, dice Hellinger, son fatales, porque alguien tiene que ser eliminado por fidelidad al sistema. Por eso la importancia de honrar a los anteriores. Porque, por ejemplo, si ellos dos no respetan esto, entonces quieren tener un hijo y este hijo puede enfermar. El otro día en una constelación lo vimos, que sucedió así. La hermana de ese matrimonio, que el papá, o sea, esta señora, ¿no? Esa hermana que el papá tuvo con esta señora y la abandonó por juntarse con la mamá, y encima la mamá ya tenía este hijo que lo tuvo con otro. Cuando nace ella, que sería la segunda, un tiempo, bueno, más adelante, esta hija muere, porque todo esto no se había equilibrado, porque ella, digamos, se sentía todavía abandonada por el hombre, este, que era el papá de este niño. A su vez, él con ella habían tenido esta niña y él no había respetado a esta mujer con la cual tuvo esta niña. O sea que eran tres hermanos y en realidad ella ni siquiera era la segunda, ella era la tercera, porque este es el que había nacido primero, después nació la niña que muere, que murió, la niña que ya murió de grande, y después ella. Y me contaba la chica, que era esta, que todavía la señora, esta, seguía enojada con él. No se había terminado de respetar ese orden, ¿no? Entonces, en un sistema constituido de parejas e hijos, cuando el hombre crea un nuevo sistema al tener un hijo con otra mujer y no quiere separarse de la primera, un hijo suele morir por fidelidad a ese sistema. Por más que se separaron los cuerpos, es que acá había todavía una relación. Esto no se había resuelto entre ellos. Entonces la hija también estaba enojada, obviamente, ¿no? Con este hombre, por lealtad a su mamá. Bien. Bueno, acá tienen el orden más o menos que yo les puse con letritas y todo pero tampoco es que se lo tienen que aprender de memoria. Yo la verdad no le doy demasiada importancia a eso porque es tirarte los pelos y hacerlo muy desde la cabeza. Siempre lo que nosotros miramos es justamente quién es el que estuvo primero, porque el primero es el que tiene prioridad y tiene que ser honrado, agradecido y despedido, para que después haya lugar. Es como decir que se corre, pero se corre cuando yo lo miro con buenos ojos y lo respeto.
Por eso tenemos que honrar, nosotros decimos, te honro profundamente a ti y a todo lo que traes de tu sistema. Y eso tiene que ser sentido. Por eso a veces también las personas piensan que es porque se dice la frase es que viene la magia. Otra vez el pensamiento niño. No es así. Es porque realmente yo lo siento así. Yo siempre tengo un ejemplo, ¿no? Que lo aprendí de otra persona, que me quedó siempre grabado, que me decía, si a tu hija, no sé, tenía 1.000 seguidores en el Instagram, vamos a decir algo así, y de repente, no sé, se le cae el Instagram y la dejan de seguir, y ella llora, ¿bien? ¿Vos por qué vas a estar triste con tu hija? ¿O te vas a sentir así, que ves que tu hija sufre? ¿Por lo que le pasó o por lo que siente? La respuesta es por lo que siente. Y así es la vida. A Dios no le importa lo que nosotros estamos haciendo acá, le importa lo que sentimos. Por eso es tan importante el sentir. Y bueno, si yo me engaño a mí mismo, es que me estoy engañando yo. Por eso primero tengo que ser honesto conmigo. No sirve de nada ser honesto con otros egos allá afuera. A lo otro le van a decir, ay, sí, qué honesto, no sé qué, pero no importa nada. Importa la propia honestidad, lo que yo realmente siento. Porque si yo todavía lo odio, es que me es preferible que diga que lo odio y no que me ponga ahí a decir otra cosa que no siento. Porque no me puedo engañar a mí mismo, por más que crea que lo puedo hacer. Pero sí, igual lo hacemos, ¿eh? Bien. Entonces, se trata de respetar la jerarquía natural que dice que el que llegó primero tiene que ser honrado por el que llegó después. O sea, él tiene que honrar, no solo que la honra a ella, sino que lo tiene que honrar a él. Ella también tiene que honrarla a ella y a él. Honramos al que llegó primero. Y así nuestra pareja fluye. Y los hijos también. Entonces, eso lo tengo que tener claro como el agua. Cuando yo tengo claro eso, todo el resto es que en la constelación se va a resolver. ¿Mm? Es como el ejemplo, ¿no? Como lo que dice acá. Si soy mujer, mi pareja está a mi derecha. ¿Mm? La más reciente, junto a mí. Y la más antigua, quería cambiar los cosos acá, un poquito más alejada. Y acá después si hubo otra, bueno, pondremos otra. Pero no hay que hacerse mucho problema por dónde apoyamos los muñequitos. La prioridad ahora la tiene esta. Pero para que esta configuración al final quede así, a ella la tenemos que haber hecho pasar por todas las honras de todas sus parejas anteriores. ¿Mm? Para que ella sienta, ¿no? Que es. ¿Qué le podemos decir a la pareja? Gracias por tu amor, fue grande, te quise mucho, pero ahora todo terminó. Y todo lo que aprendí contigo lo llevé a las demás parejas. Gracias por haber hecho sitio. Estás libre, estoy libre. Conservo para ti un cariño especial. Te deseo lo mejor.